Hola a todas y a todos. Este vídeo es un breve apunte sobre el método científico, especialmente orientada a su desarrollo durante los tiempos modernos. Empiezo por aclarar que el conocimiento científico no es aquel que es verdadero, sino sencillamente es aquel que es obtenido mediante el método científico, que se conjuga en singular, pero que en realidad existe una pluralidad de métodos. Existe el método lógico-deductivo, el método experimental, el método histórico, aquel que es propio de la historia pero que no es exclusivo de ella. Todos tienen que compartir dos notas: la facilidad, o sea, sus postulados pueden estar sujetos a una refutación posterior, y la reproducibilidad, esto es, que sus pasos pueden ser reproducidos. El saber científico es riguroso, sigue los pasos de la metodología elegida, es objetivo, no se basa en opiniones, es progresivo, va sumando y añadiendo conocimientos a un corpus único, es racional, está basado en la lógica y es verificable. Se pueden comprobar los pasos que se han dado en su obtención. La epistemología, o la ciencia del conocimiento científico, es asimismo acumulativa. Se pueden rastrear sus fundamentos en Aristóteles, con los 6 libros de la lógica del Organón, y sigue siendo un saber en construcción. Hace pocas décadas contamos con las aportaciones realizadas por Karl Popper sobre la falsación o sobre los paradigmas científicos realizadas por Thomas Kuhn. Durante la Edad Moderna se dieron pasos decisivos y fundamentales en la concreción del método científico tal y como lo conocemos hoy en día. De entre la panoplia de pensadores que hubiera podido traer aquí, he elegido dos por su importancia en la historia del desarrollo del método científico. El primero de ellos es Francis Bacon, de quien podemos destacar dos libros. El primero es The Advance of Learning, publicado en 1605, que supone una nueva taxonomía del saber científico y que fue utilizado como modelo para la elaboración de la enciclopedia en el siglo posterior. Y sobre todo el Novum Organum Scientiarum, quien vuelve sobre los pasos de Aristóteles, autor del antiguo Organón. Fue publicado, como decía, en 1620 y supone o incluye un nuevo método científico de investigación. Es la primera formulación de un método científico moderno. El método baconiano, como se conoce, se basa en el razonamiento inductivo, expuesto de una forma más compleja que la simple observación y generalización. Atañe al diseño, al registro y al alcance de las observaciones siempre basadas en hechos. Supone una superación del aristotelismo medieval y un rechazo al argumento de autoridad. Bacon también identificó una serie de prejuicios o falacias a evitar por el investigador, que acuñó con el nombre de ídolos, de la tribu, del foro, de la caverna, del teatro. De Bacon cabe decir que Voltaire, quien le dedicó la 12ª de sus cartas filosóficas, dijo de él que fue el padre de la ciencia experimental. Y también se tiene que señalar que fue el precursor de la constitución de la Royal Society inglesa. El segundo es René Descartes. A diferencia de Bacon, Descartes propuso un método deductivo. Su racionalismo proclamaba la autosuficiencia de la razón para explicar la realidad. Por lo tanto, resulta tanto contrario al nuevo empirismo de Bacon como al antiguo de Aristóteles. Expuso sus ideas en una serie de libros, el más importante de los cuales es el Discurso sobre el método, de 1637, en el que expone su método en 4 sencillos pasos que están transcritos en la diapositiva y que podemos presentar como: primero, la aplicación de la duda metódica; segundo, la del análisis; tercero, el orden en la investigación; y por último, el rigor científico con que debe de conducirse. A diferencia de Bacon, Descartes sí que realizó contribuciones significativas tanto en óptica como en sus estudios de geometría analítica, que supusieron las bases del cálculo diferencial. También hubiéramos podido señalar la importancia de los resultados experimentales en la obra de Galileo, hablar de las reglas de razonamiento de Isaac Newton, o de las aportaciones a la epistemología de John Locke en su ensayo sobre el entendimiento humano. También al intento de integración del empirismo y racionalismo por David Hume, o a los análisis de Kant en sus 3 críticas. Quedémonos con que la ciencia es un saber en construcción y que, como propone Isaac Newton, que es una tarea que debe ser dada a pequeños pasos, tratando de evitar explicar todo en su totalidad.
Muchas gracias y suscríbanse a nuestro canal.